Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Mira, hay una Argentina que ignora y hay una Argentina que es ignorada. Y a lo largo de nuestros años, como historia, como país, si hay algo que queda en claro, es que hay un sector muy importante de la sociedad que ha sufrido y que sufre de una forma realmente notable. Notable. Son los pibes, son los pobres, son los viejos, son los desclasados, los discriminados, los que son empujados prácticamente a la frontera de la sociedad muchas veces, son los que no tienen voz y a los que yo elijo llamarlos esta noche los expulsados, porque han sido expulsados de su territorio, del lugar que solían habitar, porque han sido también expulsados de su vida, de la certidumbre que traía esa vida, de la seguridad, de ese pequeño orden que todos tenemos en lo familiar, que todos tenemos también en lo doméstico. Y de todo eso han sido retirados prácticamente, a veces con violencia simbólica, a veces con violencia que es también fáctica. Pero además son expulsados porque, sin ninguna duda, a raíz de diversas situaciones, quizás el dato central es que nunca han podido regresar. Mire, el cuadro de situación es realmente muy gráfico. En esta Argentina hay más pobres, hay más indigentes, en esta Argentina hay menos inclusión. Es una Argentina que hoy tiene cifras de desempleo, las conocimos hace algunas horas nada más, que hablan ya de 2 dígitos y son 2,5 millones de personas que están buscando trabajo pero no lo consiguen y que no saben qué hacer. ¿Para qué? Para traer dignidad a sus vidas, obviamente, porque el trabajo es un ordenador social, pero también hacia adentro de las familias es algo que predispone distinto a una vida con muchísimo más orden, con muchísima más paz y serenidad. La dignidad está en todo y debería, por supuesto, estar en todo. Lo que quiero marcarles es que hay muchísimos elementos en esta realidad de todos los días que sin ninguna duda constituyen un cuadro realmente lamentable. El gobierno parece no verlo, ¿no? Pero de esto ya hemos hablado en otras circunstancias. Quizás el elemento central esta semana es el hambre. El hambre como un elemento que es al mismo tiempo la necesidad madre de todas las necesidades, es lo básico, es lo fundamental, es lo ético, es el elemento ético que tiene que tener todo gobierno. Todo gobierno tendría que asumir y decir, señores, no va a haber lugar para el hambre en mi gobierno porque tiene que ser la primera de mis medidas, el primero de mis objetivos, combatir el hambre, que no haya hambre, sobre todo en un país como la Argentina que produce alimentos para millones de personas, pero que no puede abastecer a las familias de menores recursos. Pero además el hambre es otra cosa, es la emergencia alimentaria que ha sido aprobada esta semana, es justamente la emergencia, es un emergente, es algo que sale del lugar donde no lo estábamos viendo o donde parece que hay algunos que no lo estaban viendo. Para eso emerge, para volverse visible, para ponerse en la vidriera, para que todos lo vean y por supuesto para que haya quienes se ocupen de eso. De eso se trata también la emergencia alimentaria de la que estamos hablando. Pero además hay un elemento más. El hambre es una metáfora, es una necesidad básica sin ninguna duda, pero además es una metáfora de que todo, absolutamente todo, parece haber fallado en la Argentina para que haya hambre en este momento y en este lugar. Yo, pensando quizás en esta situación, podría decirle, mire, detrás de todos estos elementos que le estoy mencionando, puede haber dolor, puede haber tristeza, puede haber angustia, puede haber muchísimas limitaciones, puede haber también frivolidad como la que esbozan algunos funcionarios del gobierno, banalidad en los manejos, pero hay otro lado que me interesa puntualmente ponerle ante los ojos esta noche, y es que también hay un costado que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con los recuerdos, que guarda una relación con lo elemental, con lo básico, con aquello que constituye las primeras horas, los primeros días, los primeros meses y años de cualquier vida, y que son fundamentales para tener una existencia sobre todo tranquila. De eso es de lo que quiero hablarle, porque creo yo, y esta noche
lo vamos a llevar al análisis, por supuesto, porque siempre estamos a tiempo para leer un texto como el que hoy traje, que es Mi planta de naranja Lima, un clásico en el Brasil, muy leído en los colegios también en nuestro país. Mi planta de naranja Lima habla de la vida de un chiquito, de un pequeño que se llama Cecé, que tiene 5 años, que vive en un barrio muy humilde que se llama Bagún. Es un barrio sumamente humilde de Río de Janeiro, en Brasil. Y para Cecé el sueño principal es que él quiere ser algún día poeta, que él quiere ponerse un lazo alrededor del cuello de la camisa, porque se ven majestuosos los poetas, va a decir, chiquito como es, que tiene 5 años en esta historia. Pero la realidad es que esa historia, la que escribe José de Vasconcelos, le depara a Cecé un futuro que no es promisorio, le depara una existencia rodeada de miseria y de incomprensión. De eso va la historia de Mi planta de naranja Lima. Esa existencia que está rodeada de precariedad y de pobreza, en un núcleo familiar que también obviamente lo sufre. Bueno, es parte de un relato que nos va a llevar por distintos caminos, y yo le voy a proponer uno esta noche nada más, uno de varios que uno podría sin ninguna duda adoptar, porque Cecé, a ver, ¿cuál es el objetivo de él en la vida? Uno podría pensar crecer, realizarse, pero Cecé tiene 5 años nada más, y lo que quiere además de ser poeta es no pasarla mal. Cecé quiere seguir viviendo en su casa, pero tiene una mala noticia en la historia, porque su papá se quedó sin trabajo. Ha sido echado del trabajo y está desempleado, y esto trae en la familia, una familia numerosa, trae muchos inconvenientes, trae muchos sufrimientos. Por de pronto, la mamá de Cecé, que lo cuidaba en su casa junto a todos sus hermanos, ha tenido que salir a trabajar 12 horas, 14 horas, lava, plancha, cocina en casas de familia, pero cuando llega la noche nota que hay una angustia en todo su núcleo familiar porque no les alcanza para comer, porque no hay platos para todos en la mesa. Y de eso toma cuenta Cecé, que tiene solamente 5 años, pero que se da cuenta de todo. Se da cuenta de todo lo que está pasando. Hay otra mala noticia en el medio, porque también Cecé sabe que se van a mudar a una casa aún más pequeña. El barrio es sumamente humilde, la casa ya es pequeña de por sí, pero como el papá está desempleado, como el papá lo han echado del trabajo, bueno, ahora tienen que mudarse a una casita más pequeña, y a Cecé eso le da ansiedad. Hay uno de sus hermanos que lo acompaña a ver la casa a donde se van a mudar, y finalmente llega ese momento en la historia. ¿Y sabe qué pasa? Que abren la puerta de la casa y Cecé sale corriendo, atraviesa parte de la propiedad que es muy chiquita y llega hasta un jardín. Y se activa rápidamente su imaginación y se activa lo que es su ilusión. Y se va a abrazar con una planta, una pequeña planta, porque sus hermanos de pronto ya han copado todos los árboles, ya están trepados. Y queda al fondo del jardincito una pequeña planta, que es una planta de naranja Lima. Y hacia allí va a ir Cecé, se va a abrazar a esa planta y la va a tomar como compañera. ¿Sabe qué pasa en la historia? Bueno, que Cecé empieza a trabar una conversación, una amistad, una relación, que esa planta va a empezar a hablarle a Cecé, que va a ser protagonista finalmente de esa historia. Y que en todo caso yo podría proponerle esta lectura. Mire, a pesar de que alrededor de Cecé y de toda la familia se viven muchísimas privaciones, hay una pobreza enorme, a pesar de que pasa todo eso, hay un componente fundamental en él, en el chiquito, en el pibe, que hace que no se venza ese contexto y que se reponga rápidamente, que cultive, si usted quiere, la imaginación, la ilusión, que no ceda, que no se rinda ante lo que es evidente, que es que la familia está pasando un muy mal momento y que todo y a todos arrastra esta situación. Para Cecé, en cambio, las cosas parecen ser distintas. Y yo me pregunto en esta noche, y ya quiero ponerle un elemento, si hay quienes en la Argentina tienen la posibilidad, como Cecé, de transformar una situación de privación, de limitación, de precariedad, de pobreza, en algo que va más allá de eso, en algo que le permite reponerse ante eso por lo menos mínimamente, no sufrir el daño que le genera la exclusión, el daño que le genera la desigualdad. Pero que también hay gente que no es como Cecé, que no ha tenido quizás algunos años buenos, que no ha sido criado con afecto, que la tiene difícil en la Argentina de hoy.
porque le falta eso que quizás Vasconcelos nos muestra en la historia. Y por supuesto, para eso están, uno podría pensar, los movimientos sociales, la iglesia, los sindicatos, le ponen voz, le ponen palabra a aquel que no la tiene y que la necesita porque necesita expresarse y necesita decir lo que le está pasando. Hay periodistas, hay legisladores, todos debiéramos colaborar para que aquellos que no tienen voz la tengan finalmente. Es una reflexión, si usted quiere, de la cual se puede partir. Pero además, déjeme decirle algo, esto no se trata ni de una denuncia social, la historia la tiene, obviamente, mi planta de Naranja Lima tiene esa historia. No se trata tampoco de una historia de una familia pobre que enfrenta precariedades y que obviamente eso también está. Tampoco es la historia de un chiquitito que es precoz, un chiquitito que es sumamente inteligente, que recuerda todo aquello que sucede a su alrededor, que podría tener algún tipo de connotación de una aventura infantil, pero la verdad es que no. Mire, lo que quiero decirle es que el secreto de la historia, el secreto que la ha hecho universal, es sencillamente que hay una planta en un jardín, en una casita perdida, en un barrio humilde de Río de Janeiro, en Brasil, que es como cualquier otro barrio humilde de cualquier lugar de Latinoamérica, y que esa planta de pronto empieza a hablarle a un chico, y se transforma en su compañera, y se transforma en su confidente, y de pronto es una excusa ¿para qué? Para usar la imaginación y para usar la ilusión y para usar los recuerdos. Y está claro que detrás de esa conversación que va a tener lugar en la historia se esconde algo más, que es la capacidad, maravillosa capacidad de los chicos, pero sobre todo de CC, de hacer algo con todo eso que pertenece a un tiempo que fue mejor y que ya no lo es. Hacer algo con eso que pertenece a ese tiempo que fue mucho mejor y que en definitiva ya no lo es. Mire, en una Argentina que es mucho más pobre, que es indigente, donde hay desigualdad y donde no hay inclusión, habrá que preguntarse si a nosotros, si a usted en su casa, no nos queda un espacio para generar algo de esa ilusión, si no nos podemos reponer ante este contexto, si no hay quienes necesitan reponerse ante este contexto, si no se tiene la fuerza o la voluntad para hacerlo, pero sobre todas las cosas, para terminar, sobre todo si no podemos recuperar parte de ese pasado que tuvimos, que seguramente todos tenemos, las palabras de papá, de mamá, de un abuelo, de una abuela, de un amigo, de alguien que ya no está, un ser querido que se fue, pero que recordamos su timbre de voz, la forma en la que nos decía las cosas. Si no podemos recuperar todo eso y si eso no nos sirve para enfrentar este contexto que es tan dramático, porque si no, ¿sabe qué? Si no, ¿a quién le vamos a decir esta noche que no todo está perdido, que por algún lugar hay que empezar? Si no, ¿a quién le vamos a decir esta noche si no es a nuestra planta de Naranja Lima?